En un país marcado por décadas de violencia, el poder no surgió del mérito ni de la admiración pública, sino del miedo y la corrupción. Quienes ocuparon los niveles más altos del narcotráfico no construyeron leyendas, sino estructuras criminales que dejaron miles de víctimas y transformaron de forma irreversible la historia de Colombia. Pacho Herrera representó el rostro silencioso del Cartel de Cali, una organización que privilegió el control, la infiltración y la manipulación por encima de la confrontación directa. Jorge Luis Ochoa fue una figura central en la consolidación del Cartel de Medellín, parte de un sistema que convirtió la cocaína en un motor de guerra y desató una violencia sin precedentes. El Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, estructuró un modelo criminal basado en la corrupción institucional, el control financiero y la operación desde las sombras, cuyas consecuencias aún hoy siguen presentes. 3 actores, 3 métodos distintos, un mismo resultado. Estas son sus historias. Elmer Francisco Herrera Buitrago, más conocido con el alias de Pacho Herrera, nació el 24 de agosto de 1951 en Palmira. Palmira es un pequeño municipio que se encuentra ubicado muy cerca de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. De Elmer se tiene poca información sobre su núcleo familiar. Se cree, y algunas versiones lo afirman, que fue hijo del pionero en el tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca, Benjamín Herrera Zuleta, conocido como el papá negro de la cocaína. Pacho Herrera fue un poderoso narcotraficante colombiano, del cual se le conoce por lo menos 5 hermanos: Ramiro alias Don R, Manuel conocido como El Muelón o El Odontólogo, Álvaro, José Manuel y William Herrera Buitrago, todos ellos involucrados en actos ilegales. Elmer logró llegar a los Estados Unidos en 1975 con un título de mecánico industrial y después de obtener su Social Security, comenzó a trabajar legalmente en Nemac Corporation, ubicada en la ciudad de Nueva York. Nemac era una empresa de mecánica de precisión donde se elaboraban piezas de aviones. En ese entonces, el trabajo que se hacía era supervisado por oficiales del FBI y de la Aeronáutica Civil, debido a que todo lo que se fabricaba en ese entonces era para los aviones de guerra de Estados Unidos. En ese entonces, su paga era de $7 por hora, a pesar de que el salario promedio para el personal era de tan solo 60 o 70 centavos la hora. Allí trabajó solamente 4 años, hasta 1979, debido a que era un trabajo dispendioso. Cada 6 meses se elaboraban 100 piezas de precisión, y Pacho se podía demorar haciendo una sola pieza de estas entre 3 y 4 meses. Alrededor de 1983, por medio de José Santa Cruz Londoño, conoció a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes comenzaron a negociar con Herrera los derechos de suministro y distribución de sustancias ilícitas. A esta organización la denominaron Los Chemas, que más adelante se convertiría en el peligroso Cártel de Cali. Para esa época, Elmer empezó a distribuir cocaína en su barrio de la ciudad de Nueva York, donde fue arrestado y tuvo que cumplir 1 año de cárcel por cargos de venta de drogas. En prisión, compartió reclusión junto a Alejo Piña y a Jorge Elí, el Negro Pavón, sicario de Pablo Escobar, detenido por narcotráfico. Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, también diseñó una rentable operación entre 1983 y 1990. Durante ese tiempo, se dedicó a llevar y enviar divisas de forma clandestina hacia Colombia en lo que se conoce como el lavado de dólares. Los dólares que Pacho traía de Estados Unidos provenían del narcotráfico y también de algunos industriales, ya que por la situación cambiaria que había en ese tiempo no era posible que ellos los ingresaran legalmente al país. Sin embargo, la mayoría de los dólares lavados en ese entonces eran de personas que trabajaban en actividades ilícitas tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Nunca se supo con claridad a cuántas de esas personas les trajo los dólares, porque en este negocio no se puede preguntar y mucho menos pedir explicaciones. Pero sí se supo que pudo haber lavado una cantidad cercana a los 80 o 100 millones de dólares durante ese periodo.
En 1983, cuando él regresó de los Estados Unidos, en su equipaje trajo unos destapadores a los cuales les sacó todo el sistema de funcionamiento interno y los rellenó con dinero. A cada aparato le metió entre 30 y 35 mil dólares. También trajo en esa oportunidad unas ollas a presión y a cada una de ellas le cabían entre 20 y 40 mil dólares. En ese primer viaje logró ingresar cerca de 200 mil dólares. Cuando llegó a la aduana, le nació por primera vez la idea de montar este negocio, porque ni siquiera las tulas donde venían esos electrodomésticos con la plata fueron revisadas. El negocio comenzó a crecer y en ese mismo año, Hugo Hernán Valencia, uno de sus socios, le pidió a Elmer que le trajera 300 mil dólares. Para esa ocasión, utilizó a una persona, quien hizo 3 viajes, cada uno con 100 mil dólares, utilizando el mismo método que había empleado meses atrás. Cuando la cantidad de dólares se hizo más importante, su hermano Ramiro y otros 2 socios se encargaban del trabajo. Primero conseguían a personas que vivían en Estados Unidos y que querían visitar a sus familiares en Colombia. Después de contactarlas, revisaban el equipaje y los electrodomésticos que podían traer al país. Así fue como, en televisores, ollas, ropa y bolsillos de los sacos, escondían el dinero y sobornaban a los aforadores de la aduana para que no revisaran la cantidad de equipaje de los viajeros. Por mucho tiempo, Pacho personalmente iba al aeropuerto y recibía a esos pasajeros. Cuando los socios enviaban entre 2 y 3 personas el mismo día, utilizaban vuelos de diferentes aerolíneas, entre ellas Eastern, Air France, American o Avianca. Generalmente, esos aviones salían de Nueva York entre las 8 y 9 de la mañana, hacían escala en Miami y llegaban a Cali entre las 8 y 11 de la noche. Esas horas eran ideales para evadir a las autoridades y permitir que el dinero ingresara al país sin contratiempos. Para 1986, el negocio comenzó a crecer a pasos agigantados y la cantidad de dólares que se requería traer era enorme. Muchas veces se enviaba el dinero desde Estados Unidos apenas envuelto entre la ropa. En algunas ocasiones, la tula donde venían los dólares era descubierta y el personal encargado del equipaje en Nueva York o en Miami se lo robaba sin reportar absolutamente nada. Pero cuando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y la aduana de ese país descubrieron este sistema, las cosas se complicaron. Entonces, uno de los socios consiguió a una persona que manejaba muy bien el cuero y fabricó maletas de doble fondo. Con ese sistema, comenzaron a traer de nuevo la plata y lograron camuflar mejor los dólares para darles una protección más adecuada. Sin embargo, esta no fue la única manera que se utilizó para esconder el dinero. En algunas oportunidades compraban los cupos de colombianos que llevaban viviendo más de 5 años en Estados Unidos y a nombre de esas personas enviaban menajes a Cali. En esos menajes venían neveras, muebles, comedores, camas, armarios y cuanto electrodoméstico se pudiera embarcar. También utilizaron la importación de repuestos y motores de segunda mano que adquirían en los desguazaderos o cementerios de autos en Estados Unidos. A esos motores les sacaban algunas piezas, introducían el dinero y luego sellaban con soldadura los compartimientos para evitar sospechas. Otro método bastante efectivo fue el uso de mangueras de alta presión y estufas de gas. Los sistemas cada vez eran más sofisticados. El negocio de Elmer era traer dólares. A él le entregaban en Estados Unidos dólares y entregaba dólares aquí en Colombia. De la misma manera, su comisión por el trabajo era pagada en dólares. Al principio, los mandaba a cambiar por pesos a San Andresito y en otras oportunidades al Banco de la República. Ahí fue cuando descubrió que era más rentable el banco, porque la tasa de cambio era mejor. Esa modalidad fue a lo que llamaron la ventanilla siniestra. Por seguridad, nunca cambiaba más de 100.000 dólares al día. Al principio, el lavado de dólares era muy fácil de hacer. Era un negocio de confianza por la amistad que había con algunas de esas personas. Después, cuando adquirió un capital muy caudaloso y cuando le pedían que trajera dinero, él respaldaba la transacción con su propia plata. El éxito del negocio fue garantizar la entrega del dinero que siempre le confiaron.
Cuando recibían los dólares en Estados Unidos, a lo máximo se demoraba 24 horas en entregarlos aquí en Colombia. Elmer Herrera pertenecía al famoso clan Ramírez, conformado por Ricardo Ramírez Espinosa y su hija Delia Nohora Ramírez Cortés, cuñada de Pacho. Nohora estuvo incluida en la lista negra del Tesoro estadounidense, conocida como la lista Clinton. El clan Ramírez fue una organización que se creó para dedicarse al lavado de dinero. Este operaba y tenía especial influencia en el municipio de Yamundí y en la ciudad de Cali. Aparte de esto, fueron testaferros del cártel de Cali. Herrera buscaba diversificar su negocio y lo hizo cuando conoció a Chepe Santa Cruz y a los hermanos Rodríguez Orejuela. Aparte de los negocios, los cuatro capos compartían una desbordada pasión por el fútbol. Los Rodríguez Orejuela, de hecho, eran los dueños del América de Cali y en sus mansiones tenían instaladas antenas parabólicas con las que podían seguir las ligas europeas. Pacho era el más joven del grupo, con una contextura corpulenta y una estatura de 1,70 m, piel trigueña, ojos y cabello negro ondulado. Su inclinación sexual es de las pocas cosas que quedan claras en su vida. Manifestaba sin tapujos su homosexualidad, que nunca fue impedimento en el cruel mercado machista de la droga, pues fue tan despiadado como sus socios y enemigos. Era sin duda el que mejor jugaba al fútbol, según Jorge Salcedo, quien fue jefe de seguridad del cártel de Cali. Herrera contrataba a sus sicarios en función de su habilidad con el balón. Sus sicarios, además, solían ser veinteañeros que vestían a la moda y que viajaban en motos Harley Davidson. Eran la envidia del cártel de Cali, pues los hermanos Rodríguez Orejuela prohibían a su gente viajar en vehículos ostentosos. Todos los traslados se hacían en sedanes Mazda, que por entonces eran muy comunes en Colombia. Pacho Herrera, en el negocio de envío de cocaína hacia los Estados Unidos, comenzó inicialmente en 1983, en donde lo apuntaban en los grandes envíos con una pequeña cuota que oscilaba entre los 10 y los 30 kilos. Pero ya en 1987 lograría participar con 100 kilos, y en ese mismo año también fue apuntado en el envío de 150 kilos. En 1989, 2 años después, Don Chepe permitió que participara en el negocio con 200 kilos. No se sabe exactamente cuánta cantidad distribuyó, ni mucho menos cuánta plata recibió como ganancia de los envíos de droga. Sin embargo, a partir de 1989, la cifra que recibía por kilo oscilaba entre $2.000 y $2.400. Para 1990, Elmer ya no quería intervenir más en el envío de cocaína, ni siquiera como apuntador. Elmer Buitrago, señalado por la policía y la Administración de Control de Drogas como el cuarto hombre del cártel de Cali y como el hombre más próximo a Miguel Rodríguez Orejuela, era el único integrante de esa organización que, hasta comienzos de 1995, no era requerido por la justicia colombiana. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación dictó auto de detención en su contra el 17 de marzo de ese mismo año, por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Y el 16 de julio se presentó ante la Dirección Nacional de Fiscalías un abogado con el mensaje de que Pacho Herrera quería someterse a la justicia. El mismo abogado habría hecho ofertas semejantes durante los últimos meses, pero no se había producido entrega alguna. Tras la detención de Miguel Rodríguez Orejuela el 6 de agosto, el objetivo del bloque de búsqueda era capturar a Herrera, aseguró el director de la policía, general Rosso José Serrano. Ese mismo mes, el gobierno aumentó a 500 millones de pesos la recompensa por informaciones que permitieran ubicar a Herrera. Más de un centenar de policías que hacían parte del Comando Especial Conjunto empezaron a allanar las propiedades del cuarto hombre del cártel de Cali en Mariquita, Gualanday, La Dorada, Puerto Salgar y los departamentos de César y Córdoba. Financieramente, es señalado como socio de José Santa Cruz Londoño y como el encargado del aparato armado del cártel de Cali, además de integrar el grupo perseguidos por Pablo Escobar, conocido como Los Pepes, iniciando la más sangrienta guerra contra el cártel de Medellín.
Según el Comando Especial Conjunto, también era socio de Fanor Arizabaleta en la constructora Altos del Retiro, en Bogotá. En los años 80, la relación entre el Cártel de Cali y Pablo Escobar era muy buena. Las cosas cambiaron cuando el capo de Medellín pidió a los Rodríguez que le entregaran a un sicario llamado Piña. Según John Jairo Velázquez, alias Popeye, sicario del Cártel de Medellín, la disputa entre los dos bandos inició por rencillas entre empleados de Pablo Escobar y Elmer Herrera, aparentemente por un lío de faldas entre Piña y Jorge Elí, el Negro Pavón. El Negro Pavón era un hombre muy leal a Pablo Emilio Escobar Gaviria, mientras que Alejo Piña era un hombre de Pacho Herrera. Ambos habían sido amigos en una cárcel de Nueva York, pero cuando el Negro salió de prisión, se enteró de que Piña estaba viviendo con la que había sido su esposa. El Negro habló con el patrón y acordaron que había que matar a Piña. Como el Cártel de Medellín había matado a Hugo Hernán Valencia, un hombre que había tenido problemas con Gilberto Rodríguez, le pedimos a los Rodríguez que nos devolvieran el favor y nos dejaran matar a Piña, o que ellos mismos se encargaran de él. Los Rodríguez Orejuela fueron a decirle a Pacho las pretensiones de Pablo, pero Elmer Herrera se negó rotundamente, y así fue como empezó la guerra entre ambos. Las cosas se salieron de control el 13 de enero de 1988, cuando Pacho Herrera dejó un carro bomba con varios kilos de explosivos en la puerta del edificio Mónaco, en el sector de El Poblado, en la ciudad de Medellín. El edificio Mónaco era para la época un imponente edificio de 8 pisos con 12 apartamentos de lujo y un penthouse, cada uno equipado con depósitos, jacuzzis, gimnasio y salas de billar. Además, disponía de 34 puestos de estacionamiento ocupados por autos deportivos. Las lujosas instalaciones incluían 2 piscinas, una cancha de tenis y una impresionante colección de obras de arte, destacando nombres como Fernando Botero, Enrique Grau, Alejandro Obregón, una escultura de Auguste Rodin y otra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, llamada La Nueva Vida. Escobar, el hombre más buscado en el mundo, se había mudado con su familia en 1986, viviendo públicamente en la nueva adquisición. Aunque el capo no se encontraba en casa en ese momento, su familia sí estaba, y su hija Manuela estuvo a punto de quedar sorda por la explosión. El atentado enardeció a Escobar, pues se habían metido con lo más sagrado que él tenía, su familia. Juró venganza y empezó a poner carros bomba en más de 50 sucursales de Drogas La Rebaja, una de las mayores cadenas de farmacias del país y propiedad de los Rodríguez Orejuela. También comenzó una persecución sin cuartel contra Pacho Herrera. Desde hace mucho tiempo, Herrera se había convertido en la obsesión de Escobar. Hace más de 2 años, cuando Escobar secuestró a 5 espías del Cártel de Cali, Gilberto Rodríguez, para evitar que fueran asesinados, le propuso llegar a algún acuerdo de paz. Pablo planteó 2 condiciones: $5 millones como indemnización por la bomba del edificio Mónaco y la entrega de Pacho Herrera, de quien se ha rumorado es el responsable de haber llevado a cabo el atentado. Gilberto Rodríguez se negó a entregar a su socio, alegando que la bomba al edificio Mónaco no era responsabilidad del Cártel de Cali. Ante la no entrega de Herrera, los 5 secuestrados fueron asesinados y al lado de sus cadáveres apareció una cartulina que decía: miembros del Cártel de Cali ejecutados por intentar atentar contra personas de Medellín. Cuando Pablo Escobar tenía esa fuerte guerra contra el Estado y para poder subsanar sus gastos, le dio por secuestrar a todas las personas que él creía tenían dinero en efectivo. Para esa época, Gilberto Rodríguez Orejuela le dijo a Pacho: para tu seguridad, ya que Pablo te quiere secuestrar y va a interceptar tus comunicaciones. Además, va a buscar la manera de llegarte por todos los medios con inteligencia. Entonces, desde hoy, cuando nos llames, ¿cómo quieres que te llamemos? Él le dijo: como ustedes quieran, a mí eso no me molesta. Entonces Miguel y Gilberto le pusieron el apodo de Pacho. Poco tiempo después, en diciembre de 1988, Pablo Escobar envió un comando desde Medellín para intentar secuestrar a Pacho Herrera.
el plan se frustró y logró escapar milagrosamente. Nadie ha podido establecer cuáles son los motivos para el odio obsesivo que evidentemente Escobar le tiene a Herrera. La única intervención que tuvo Elmer en la persecución de Pablo Escobar fue de simple colaboración con las autoridades colombianas que en ese entonces estaban detrás del jefe del cártel de Medellín. La colaboración del cártel de Cali fue muy efectiva y solo fue de inteligencia, de informaciones que pagaban para dar con el paradero de Pablo y su gente. Elmer Pacho Herrera se constituyó en el principal blanco de Pablo Escobar en la guerra entre cárteles de la coca. El patrón siempre estuvo detrás de la cabeza de Pacho. En 1989, Escobar envió una maleta con 20 kilos de cocaína al exterior y le puso en el rótulo del envío el nombre de Herrera, la dirección y el teléfono de donde residía en esa época. Esa misma semana envió otra maleta también con 20 kilos de cocaína a Londres e igualmente le colocó el mismo nombre en la tarjeta del equipaje. Escobar buscaba la manera de acabar con Pacho y creyó encontrar su talón de Aquiles en su gran pasión, el fútbol. En sus múltiples residencias a lo largo de Colombia, solía construir estadios para disfrutar de partidos con sus amigos y guardaespaldas. Eran aproximadamente las 6 de la tarde de un martes 25 de septiembre de 1990, cuando comenzaban a llegar los invitados a una espectacular cancha de fútbol en la hacienda Villa de Legua, localizada en la vía entre Candelaria y Puerto Tejada, a unos 30 kilómetros de Cali, para lo que debería haber sido uno de los partidos amistosos que generalmente se hacían martes y viernes. Por otro lado, en una finca de la vereda de San Rafael, 30 hombres fuertemente armados, de origen antioqueño y contratados por Brances Muñoz Mosquera, alias Tyson, lugarteniente de Pablo Escobar, se disponían a salir hacia Puerto Tejada. Sin embargo, uno de los carros en que se movilizaban presentó fallas mecánicas y por lo tanto solamente 23 sicarios continuaron en 3 vehículos: un Jeep Trooper de color negro, un Renault 21 gris y una camioneta Luf roja. Tras lograr evadir un retén militar y presentarse como miembros de las Fuerzas Armadas, entraron en la finca a las 7:15 de la noche. El equipo Los Pachos, vestidos con camiseta roja, dirigido por el Pitillo Valencia y Eduardo Perdigón, exjugadores profesionales del América de Cali, iba ganando 4-3 al equipo de verde. Faltaban solamente 15 minutos para terminar el partido cuando los 3 vehículos irrumpieron en la hacienda con personal fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo del Ejército y la Policía Nacional. Después de disparar indiscriminadamente contra la cocinera, 4 vigilantes y 4 mayordomos que se encontraban en la entrada de la finca y en la cocina, los sicarios se dirigieron hacia la cancha de fútbol donde alrededor de 120 personas disfrutaban del partido. Alertados por la balacera, la mayoría de los jugadores y los espectadores alcanzaron a huir por unos cañaduzales que rodean la propiedad. Mientras otros de los atacantes improvisaban un retén en la carretera y disparaban contra un vendedor de chance y un empleado del ingenio Mayagüez que transitaban por la zona, los autores de la masacre de lo que parecía ser una nueva ofensiva de la guerra entre cárteles huyeron con dirección al departamento del Cauca. Detrás de ellos habían quedado tendidos 19 cadáveres, incluyendo al árbitro del partido. El operativo estaba dirigido contra Francisco Pacho Herrera, considerado como el propietario de la hacienda, aunque ésta se encontraba a nombre de un testaferro. Mucho se ha especulado sobre quién o quiénes asistían al partido. Se decía que Pacho Herrera y Miguel Rodríguez Orejuela se encontraban allí y habrían huido por los cañaduzales, pero esta versión fue negada por los testigos y sobrevivientes del hecho. Otra versión aseguraba que 2 de los hermanos de Pacho Herrera estaban presentes ese día y lograron escapar con vida. La única verdad es que quien montó el operativo, trasladando a 30 personas desde Antioquia hasta el Valle del Cauca con toda clase de armamentos y un gran apoyo logístico, no podía ir sino detrás de uno o varios peces gordos del cártel de Cali. Ni los hermanos de Pacho Herrera ni ninguno de los cocineros o trabajadores que fueron asesinados justificaban una operación que tuvo que haber sido planeada durante semanas.
Por lo tanto, estuviera o no estuviera presente, el objetivo tenía que ser Elmer Herrera. Al otro día de la masacre, la Tercera Brigada del Ejército incautó una caleta con armas y uniformes de las Fuerzas Armadas en una finca situada a pocos kilómetros de Santander de Quilichao. Todo parecía indicar que los fusiles R-15, AM-4, AUG y Galil, incautados esa noche, fueron las armas utilizadas en la matanza de Villa de Legua y que la finca de Santander habría sido la base de operaciones de los sicarios. Este no sería el único atentado al que se enfrentaría el capo del Cártel de Cali. 8 meses después, a las 8:50 de la noche del sábado 27 de julio de 1991, Herrera escapó a otro atentado registrado en el balneario Las Brisas sobre la vía Cali-Jamundí. En esa ocasión, 17 personas perdieron la vida y otras 13 resultaron heridas. En el lugar se encontraban aproximadamente 100 personas cuando, de la nada, aparecieron hombres encapuchados en una camioneta Ford 350. Todos ellos vestían de negro con brazaletes rosados en el brazo izquierdo, armados con subametralladoras y fusiles R-15. Comenzaron a disparar indiscriminadamente contra todos los asistentes para luego huir en el mismo vehículo en que llegaron y en un taxi que se encontraba estacionado en el sitio del atentado. El coronel Ismael Hidalgo Vidales, que para ese entonces era comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló a Albeiro Ospina como cabecilla del grupo que perpetró la masacre junto a 10 personas más. Los homicidas, según la información oficial, habían llegado a Cali el jueves, 2 días antes del atentado, procedentes de la ciudad de Medellín. Escobar, de cualquier manera, quería perjudicar a Herrera y por eso trató en varias ocasiones de hacerle montajes para que fuera judicializado. Buscaba de cualquier manera que la policía lo persiguiera y la fiscalía le sacara una boleta de captura. De esta manera, mandaba a oficiales de la policía o de otras instituciones que trabajaban con él para que lo detuvieran y lo pudieran llevar hasta Medellín y allí cobrarle los $5 millones que, según el propio Escobar, Pacho le debía. Pacho Herrera también era conocido por la prensa sensacionalista colombiana como el hombre de los 1000 rostros. Este alias lo recibió porque, después de la fuga de Pablo Escobar, el 22 de julio de 1992 de la cárcel de La Catedral en Envigado, el patrón dejó abandonado un álbum con fotos de Elmer donde se apreciaba que le habían hecho varios retoques para tratar de no ser reconocido por las autoridades. En marzo de 1995 saldría una orden de captura en su contra por narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Se inició una intensa persecución que dejó una estela de explosiones, disparos y muertes. Elmer llegó a ser el hombre más buscado de Colombia luego de la captura de sus 3 fieles socios. Era enemigo de un Estado que le había puesto un precio de 500 millones de pesos por su cabeza. Tras su rastro, el gobierno iba allanando y confiscando propiedades, deteniendo a sus colaboradores para ofrecerle menos años de prisión a cambio de información verificable que condujera a su captura. El 1 de septiembre de 1996, luego de permanecer prófugo de la justicia durante 18 meses, Elmer Herrera se entregó ante el general Rosso José Serrano en la iglesia Cristo Obrero de Yumbo y es trasladado al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Palmira. Reconoció que gran parte de su fortuna la gastó en enfrentar a Pablo Escobar. Más tarde, el 19 de septiembre de ese mismo año, aceptó ante la Fiscalía General de la Nación que cometió delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de dólares. También admitió que trabajó junto al extinto capo José Santa Cruz Londoño y otros integrantes del Cártel de Cali para transportar cocaína a Estados Unidos. El 2 de febrero de 1997, Elmer se convierte en estudiante de Administración de Empresas en el interior de la penitenciaría de Palmira, junto con Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, y Juan Carlos Ortiz, Cuchilla. Y 2 meses después, el 5 de abril, los Estados Unidos cancelan las visas a 257 colombianos, entre ellas la de Herrera.
Elmer es nombrado capitán del equipo de fútbol del pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría el 6 de julio, y el día 30 del mismo mes se ofrece a entregar 4.000 millones de pesos a la justicia colombiana como multa para resarcir el daño hecho a la sociedad con sus anteriores actividades. El 15 de julio de 1988 es capturado su primo Pedro Nel Herrera Rivera en la ciudad de Cali, señalado por ser el responsable de la estructura financiera de Pacho Herrera. Y el 27 de julio, su hermano, José Manuel Herrera, también es capturado en Bogotá por el ejército, siendo sindicado por la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito, Narcotráfico y Lavado de Dinero. Tiempo después, el 1 de octubre de este mismo año, Pacho Herrera se salva de ser extraditado por los delitos cometidos antes del 16 de diciembre de 1997, luego de que la Corte Constitucional respaldó la decisión de las cámaras de reimplantar la extradición sin retroactividad. Elmer Pacho Herrera era uno de los jefes del Cártel de Cali solicitado en extradición por Estados Unidos, al igual que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, por cargos de tráfico internacional de narcóticos. El 5 de noviembre de 1998, un gatillero llegó a las 9:30 de la mañana a la penitenciaría de Palmira, se identificó como abogado mostrando una tarjeta profesional y su vestido de paño impecable lo respaldaba. Sacó su cédula número 18.152.686, expedida en La Hormiga, Putumayo, que lo identificaba como Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 años. Dijo que iba a visitar a Luis Fernando Lozano García, quien se encontraba recluido por hurto calificado. Con una tranquilidad impecable, atravesó el callejón que conduce a la entrada del pabellón de alta seguridad, cruzó el detector de metales y los 2 puestos de control sin levantar la menor sospecha. Para llegar a ese despacho hay que pasar por la cancha de fútbol del penal, donde se estaba jugando un partido de los segundos juegos penitenciarios y que era observado por todos los reclusos. Cuando Uribe sale de la oficina jurídica, pasa nuevamente por la cancha, vio a Pacho Herrera sentado en la banca del estadio descansando y observando el partido. Se le fue por la espalda, lo cogió por el cuello y le descargó 7 tiros en la cabeza con una moderna pistola de fabricación alemana. Ahí, en el frío pavimento, donde más de un capo sudaba la camiseta a diario, terminó la historia de quien lavaba dólares y que tiempo después se convirtió en el 4º capo del Cártel de Cali, del hombre que lideró la organización de los Pepes, la misma que acabó con Pablo Escobar. Y mientras los guardias penitenciarios auxiliaban a Herrera, sus compañeros de equipo y sus propios rivales deportivos atraparon al sicario e intentaron hacer justicia por sus propios medios. Sin embargo, un comando de la policía ingresó a la cancha, retiró a los agresores por la fuerza y puso a salvo al sicario, quien permanecía inmóvil, asustado y sangrando a causa de las heridas proporcionadas por los reclusos. Mientras tanto, una sirena abría paso a una caravana de carros rumbo al Hospital San Vicente de Paúl. En la camioneta del medio iba agonizando Pacho Herrera, vestido con una camiseta ensangrentada, una pantaloneta negra, canilleras y guayos. Lo entraron a la sala de emergencias, pero ya nada se podía hacer por él. Llegó casi sin signos vitales, las lesiones eran muy graves y por eso falleció. Ese fue el reporte del coordinador de urgencias, Gustavo Paredes. El cuerpo sin vida de Elmer Herrera fue trasladado a la morgue y colocado sobre una mesa de cemento. Afuera, docenas de policías y agentes del Departamento de Seguridad trataban de controlar la avalancha de curiosos que querían saber la suerte del capo. Entretanto, un comando de contraguerrilla montaba un cordón de seguridad alrededor del penal para entrar en acción en caso de que se produjera un levantamiento de reos. Luego de diversas investigaciones, se conoció que José Orlando Henao Montoya, el hombre del overol, líder del Cártel del Norte del Valle, fue quien dio la orden para su ejecución, en un operativo dirigido por Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, lugarteniente de Henao. Pacho Herrera había atentado contra la vida de Varela en la vía Arrozo, cerca de Cali, el 23 de noviembre de 1997.
Sin embargo, Henao le prohibió llevar a cabo cualquier acción en su contra. Más adelante, el hombre del overol se enteró de que Elmer estaba colaborando con las autoridades norteamericanas e iba a revelar secretos del cártel del norte del valle. Por eso, dio la orden a Varela de que le pusiera fin a su vida. La Fiscalía realizó un operativo histórico en el que ocupó bienes del extinto capo Pacho Herrera. La mayoría de los bienes estaban en el Valle del Cauca. Entre ellos, sobresale una lujosa hacienda ubicada en el lago Calima, cuya extensión supera las 137 hectáreas y está avaluada comercialmente en 3.300 millones de pesos. En el operativo llevado a cabo por la Dijín de la Policía Nacional, fueron ocupados 576 bienes avaluados en 5.600 millones de pesos, ubicados en varios municipios del Valle, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Risaralda y Bogotá. Esta fortuna ilegal fue puesta al descubierto tras la captura de William Herrera López, alias W, sobrino de Pacho Herrera. En el lugar de la detención, realizada el 7 de agosto de 2019 en Cali, fueron encontrados libros, escrituras y certificados de libertad y tradición, los cuales contenían detalles de propiedades y de 35 supuestos propietarios. Según la investigación, alias W se habría aliado con un componente armado del Clan del Golfo para recuperar violentamente los inmuebles, sociedades y establecimientos comerciales que el denominado Clan Herrera supuestamente obtuvo del tráfico de estupefacientes y que permanecían ocultos. A cambio, la estructura criminal recibía el 30% del valor de cada propiedad. Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de secuestro, suspensión del poder dispositivo y embargo a las propiedades detectadas. Todos los bienes habrían quedado a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. Jorge Luis Ochoa nació el 30 de septiembre de 1950 en Medellín, Antioquia. Venía de una familia acomodada. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, era un próspero ganadero y presunto narcotraficante, mientras que su madre, Margot Vázquez, administraba un exitoso restaurante llamado La Margarita, ubicado a las afueras de la ciudad. Jorge Luis creció junto a sus 8 hermanos, 2 de los cuales, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, fueron también piezas clave en el cártel de Medellín y en el tráfico de drogas en Colombia. Desde su juventud, Jorge Luis y sus hermanos abandonaron los estudios para enfocarse en generar riqueza, primero por medios legales, ayudando a su padre en la ganadería y a su madre en el restaurante familiar. Existen diversas versiones sobre cómo Jorge Luis Ochoa se involucró en el horrible mundo del narcotráfico. Una de las más difundidas señala que, cansado del trabajo como camarero en el restaurante de su madre, viajó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Primero se estableció en Texas, donde trabajó como chalán, y luego se trasladó a Miami. En ese entonces, la marihuana dominaba el mercado de las drogas ilícitas, y la cocaína aún era vista como un producto exótico con un comercio de bajo impacto. Sin embargo, la marihuana ya había abierto rutas de distribución clandestinas, y lo único que faltaba era un producto más rentable y atractivo para los consumidores. Fue en ese contexto que la cocaína emergió como el nuevo oro blanco. Según la revista Forbes, Jorge Luis Ochoa fue quien tuvo la idea genial de consolidar el cártel de Medellín. Para las autoridades norteamericanas, los Ochoa representaban un clan que controlaba aproximadamente el 30% de la cocaína exportada por el cártel de Medellín, organización que a su vez dominaba el 80% del mercado en Estados Unidos. En la década de 1970, bajo la fachada de estudios y trabajo en ganadería, Jorge Luis viajó nuevamente a Estados Unidos y comenzó a hacer contactos en el mundo del tráfico de marihuana. Su incursión coincidió con el auge de la bonanza marimbera, un período en el que el contrabando de marihuana desde la costa caribe colombiana generó enormes ingresos ilícitos.
Sin embargo, cuando las políticas antidrogas de Colombia y Estados Unidos se endurecieron y California empezó a producir marihuana localmente, los Ochoa vieron en la cocaína un negocio más rentable. Aprovechando las rutas de tráfico ya establecidas y la infraestructura existente, simplemente reemplazaron los cultivos de marihuana por plantaciones de coca. Además, se adaptaron zonas del país para la producción y refinamiento del alcaloide en sofisticados laboratorios clandestinos. Con el incremento del consumo de cocaína en Estados Unidos, en 1978 se consolidó el Cártel de Medellín, organización que llegó a controlar el 80% de la cocaína mundial. Jorge Luis Ochoa, junto con sus hermanos, formó el llamado Clan Ochoa, convirtiéndose en la segunda fuerza dentro del cártel, solo por debajo de Pablo Escobar. Mientras amasaban una de las mayores fortunas de Colombia, mantenían una fachada de ganaderos, criadores de caballos y empresarios antioqueños exitosos. Jorge Luis fue quien estableció las principales conexiones para el envío de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. A comienzos de la década de 1980, la producción de cocaína se realizaba en campamentos clandestinos ubicados en las selvas de Caquetá y Meta. Desde allí, el alcaloide era transportado a puntos estratégicos dentro de Colombia y luego cargado en avionetas que lo llevaban a destinos como las Bahamas, donde el cártel tenía una isla que funcionaba como base para el envío final a los Estados Unidos. Su principal contribución al negocio fue establecer una red de distribución en Estados Unidos con la colaboración de su hermano Fabio, quien se radicó en Florida para fortalecer las operaciones. Gracias a esto, se consolidó el llamado Cártel de Medellín, que operaba como una organización colaborativa entre diversas figuras clave del narcotráfico, como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. A diferencia de Escobar, quien tenía un perfil violento y mediático, Jorge Luis Ochoa era más diplomático y reservado. Su rol principal dentro del cártel se enfocaba en la logística y el transporte, utilizando rutas aéreas y marítimas para mover la droga a gran escala. Uno de los centros de producción más importantes del cártel fue Tranquilandia, un extenso complejo ubicado en la selva de los departamentos de Caquetá y Meta, en la región de los Llanos del Yarí. Allí se establecieron 19 laboratorios y 8 pistas de aterrizaje, operadas por el Cártel de Medellín para el procesamiento y tráfico de drogas ilícitas. Mientras el narcotráfico generaba enormes ganancias, otros grupos intentaban beneficiarse de manera indirecta. La familia Ochoa, de reconocida posición económica, fue blanco de extorsiones por parte del grupo guerrillero M-19, lo que afectó también a ganaderos y terratenientes cercanos. El 12 de noviembre de 1981, Martha Nieves Ochoa Vázquez, hermana de los Ochoa, fue secuestrada por el movimiento revolucionario M-19 al salir de la Universidad de Antioquia. Sus captores exigieron $1.200.000 por su liberación. Paralelamente, Carlos Leder logró escapar de un intento de secuestro perpetrado por el mismo grupo guerrillero. Estos eventos, sumados a información obtenida por interceptaciones militares que advertían sobre un posible intento de secuestro contra Jorge Luis Ochoa, llevaron a una reunión clave en el Hotel Intercontinental de Medellín. A ella asistieron 223 personas, incluyendo líderes del narcotráfico, ganaderos y, según algunas fuentes, altos mandos del ejército colombiano. En ese encuentro se creó el grupo Muerte a Secuestradores Más, con el objetivo de combatir a la guerrilla. Se recolectaron 446 millones de pesos de la época, utilizados para financiar un ejército de aproximadamente 2.230 hombres. El lanzamiento del MAS se dio de forma espectacular. Fue durante un partido de fútbol entre América y Deportivo Cali. En ese preciso momento, una avioneta sobrevoló el Estadio Pascual Guerrero y lanzó miles de panfletos anunciando su creación. La primera gran acción del grupo fue el secuestro de 25 personas cercanas a Luis Gabriel Bernal Villegas, guerrillero responsable del rapto de Marta Ochoa, incluyendo a su esposa Marta Correa Velázquez.
Bajo esta presión, el M-19 liberó a Marta Ochoa tras 92 días de cautiverio sin recibir ningún pago. Correa Velázquez fue dejada frente a las instalaciones del diario El Colombiano, atada de pies y manos. Entre 1982 y 1984, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos evitaron los grandes escándalos, manteniendo un perfil bajo y utilizando el negocio familiar de la ganadería como fachada. Mientras tanto, Pablo Escobar intentaba incursionar en la política. Según su hijo Juan Pablo Escobar, el Cártel de Medellín financió las campañas presidenciales de Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur. En ese contexto surgieron propuestas para la legalización de las drogas y un marco legal que permitiera a los narcotraficantes integrarse en la vida social y política del país. Sin embargo, estos intentos fracasaron debido a la oposición de sectores tradicionales y la lucha emprendida por el nuevo liberalismo, liderado por el candidato presidencial Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. A mediados de 1984, la situación se tornó más compleja. En marzo, la policía antidrogas, bajo el mando del coronel Jaime Ramírez y con la supervisión de Rodrigo Lara Bonilla, desmanteló el complejo de Tranquilandia. En respuesta, el 30 de abril de 1984, dos sicarios del grupo Los Quesitos asesinaron a Lara Bonilla en el norte de Bogotá. Este hecho desató una feroz persecución contra los principales líderes del narcotráfico. El presidente Belisario Betancur lanzó la primera gran guerra contra el narcotráfico, con medidas como el embargo de bienes y el endurecimiento de penas. Para evitar la presión del Estado, los jefes del Cártel de Medellín huyeron a Panamá, donde en mayo de 1984 intentaron negociar con el gobierno colombiano en los llamados Diálogos de Panamá. Al fracasar, optaron por una estrategia de terror, marcando el inicio de una guerra total que los obligaría a regresar clandestinamente a Colombia en los meses siguientes. Luego del asesinato de Lara Bonilla, el gobierno de Belisario Betancur aprobó de inmediato la ley de extradición, dando inicio a la guerra contra el narcotráfico en Colombia y restaurando el estado de sitio, el cual había sido retirado 2 años antes por las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Esto generó una masiva militarización en Bogotá y Medellín, lo que, en los días siguientes, provocó protestas estudiantiles que culminaron en la masacre de la Universidad Nacional, ocurrida 16 días después. Más tarde, Betancur asignó al abogado y jurista Enrique Parejo González, copartidario de Lara en el nuevo liberalismo, como nuevo ministro de Justicia hasta 1986, cuando fue asignado como embajador en Hungría. En ese cargo, Parejo González fue víctima de un intento de homicidio el 13 de enero de 1987 en Budapest, por parte de un sicario contratado por el Cártel de Medellín. Jorge Luis Ochoa Vázquez, siendo uno de los principales líderes del Cártel de Medellín, fue una figura clave dentro del grupo conocido como los extraditables. Esta facción, compuesta por narcotraficantes que eran reclamados por la justicia de Estados Unidos, llevó a cabo una serie de atentados contra instituciones colombianas con el fin de evitar su extradición. Desde 1984 se iniciaron negociaciones entre este grupo y el gobierno colombiano, pero estas conversaciones se rompieron definitivamente en agosto de 1989, cuando el entonces presidente Virgilio Barco rechazó la propuesta de los narcotraficantes de desmantelar su negocio de cocaína y repatriar sus capitales a cambio de ser juzgados en Colombia. La negativa del gobierno dio inicio a lo que se conoció como la Guerra Total, un periodo de violencia extrema en el país impulsado por el narcoterrorismo. La primera gran captura de Jorge Luis Ochoa Vázquez en el exterior se produjo en noviembre de 1984, cuando en compañía de otro zar de la cocaína, Gilberto Rodríguez Orejuela, fue detenido por las autoridades españolas a solicitud de la DEA, que sospechaba que los narcos se encontraban en el país europeo.
Su arresto fue visto como un duro golpe para la organización narcotraficante y de inmediato se generó una intensa presión por parte del Cártel de Medellín para impedir su extradición a Estados Unidos. Ochoa había huido a Madrid con su esposa María Lía Posada Echeverry en junio del mismo año, buscando tranquilidad tras la presión ejercida por el Estado colombiano en su contra y en contra de los demás miembros del Cártel de Medellín debido a la muerte del ministro de Justicia, Lara Bonilla. Estados Unidos, teniendo pruebas en contra de Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, solicitó al gobierno español su extradición. Sin embargo, los cárteles de Medellín y Cali reunieron $30 millones para pagar sobornos y tras 18 meses lograron que ambos capos fueran enviados a Colombia. Finalmente, en julio de 1986, Ochoa fue extraditado. Ya en Colombia, fue acusado de contrabando de toros de Lidia, donde enfrentó un proceso judicial en Cartagena. Fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión, de los cuales no cumplió ni un solo día, ya que obtuvo la libertad bajo fianza con la condición de presentarse cada 15 días en el juzgado. Por obvias razones, nunca se presentó, lo que generó una gran controversia y puso en entredicho la eficacia de la justicia colombiana en la lucha contra el narcotráfico. El segundo arresto de Jorge Luis Ochoa ocurrió en noviembre de 1987 en un operativo en el Valle del Cauca. Se sospecha que su captura fue facilitada por una delación del Cártel de Cali, rival del Cártel de Medellín. La noticia de su detención causó un gran revuelo en Colombia, ya que muchos consideraban que la justicia había cometido un error al haberlo dejado en libertad en 1986. Sin embargo, su recaptura generó expectativas de que finalmente sería extraditado a Estados Unidos, como había ocurrido con Carlos Leder Rivas, capturado y extraditado el 4 de febrero de 1987. No obstante, comenzaron a surgir una serie de obstáculos legales que impedirían su extradición. En primer lugar, no existía una orden de captura con fines de extradición en su contra. Para que ésta pudiera ser emitida, primero debían resolverse los procesos judiciales pendientes en Colombia, incluido el relacionado con el contrabando de reses de Lidia. Tras la captura de Ochoa, el Cártel de Medellín desató una ofensiva sin precedentes contra el Estado colombiano. A través de un comunicado, el grupo Los Extraditables advirtió que, si se procedía con la extradición de Ochoa a Estados Unidos, se desataría una guerra total y absoluta contra la clase política del país. En el comunicado, amenazaron con asesinar a los principales líderes políticos de los partidos tradicionales. Junto con estas amenazas, el cártel llevó a cabo 2 ataques significativos. El primero fue el asesinato de Rafael Cardona Salazar, un comerciante de autos de colección en Medellín. Y el segundo fue el intento de secuestro de Juan Gómez Martínez, periodista y candidato a la alcaldía de Medellín. En un episodio bastante dramático, Gómez Martínez logró defenderse a capa y espada con la ayuda de su hijo y frustrar el secuestro a punta de balas. Mientras tanto, la noticia de que el automóvil en el que Ochoa había sido capturado estaba registrado a nombre de un agregado militar de la Embajada de Honduras en Bogotá generó aún más controversia. El ministro de Justicia, Enrique Lou Murtra, hizo grandes esfuerzos para impedir la liberación de Ochoa, pero se encontraba en una carrera contra el tiempo. A pesar de las presiones del presidente Virgilio Barco, el Estado no tenía una orden de captura con fines de extradición, lo que significaba que, legalmente, Ochoa aún podía recuperar su libertad. Finalmente, el 30 de diciembre de 1987, Jorge Luis Ochoa Vázquez recuperó su libertad tras pasar solo 27 días en prisión. Su abogado presentó un recurso de habeas corpus argumentando que no existía justificación legal para mantenerlo detenido. El caso fue llevado ante el juez Andrés Enrique Montañez, quien, a pesar de las advertencias del ministro Lou Murtra, falló a favor de la liberación de Ochoa. La tarde del 30 de diciembre, mientras la atención del país se centraba en un intento de fuga en la cárcel Modelo, la orden de libertad de Ochoa llegó a La Picota.
hacia las 8 de la noche, salió tranquilamente por la puerta principal de la prisión. Como consecuencia de este episodio, el juez Montañez fue investigado por la justicia penal y el director de prisiones enfrentó cargos, aunque argumentó que estaba atendiendo la crisis en La Modelo y no podía desobedecer la orden judicial. El ministro de Justicia, Enrique Lou Murtra, logró posteriormente la emisión de 5 órdenes de captura con fines de extradición contra los principales capos del cártel de Medellín. Y el 30 de abril de 1991 fue asesinado en Bogotá por sicarios. En el momento del ataque ya no era ministro de Justicia, pero seguía siendo un fuerte opositor del narcotráfico. El crimen fue atribuido a órdenes de Pablo Escobar, quien lo consideraba una amenaza por su respaldo a la lucha contra el narcotráfico y la extradición. El asesinato ocurrió en plena crisis de seguridad en Colombia, cuando Escobar había declarado una guerra contra el Estado y contra figuras que apoyaban su captura y extradición. Ese mismo año, las revistas Fortune y Forbes estimaron la fortuna de Jorge Luis Ochoa Vázquez en $2.000 millones, colocándolo entre las 20 personas más ricas del mundo. A pesar de la intención del gobierno colombiano y de Estados Unidos de extraditarlo, su cercanía con Pablo Escobar le garantizó protección. Escobar, conocido por su lealtad a sus aliados más cercanos, ejerció una gran presión para evitar que Ochoa fuera enviado a Estados Unidos, lo que dificultó aún más cualquier intento de extradición. La segunda caída de Jorge Luis Ochoa Vázquez demostró el poder y la influencia del cártel de Medellín sobre el sistema judicial colombiano. Aunque su captura en 1987 fue vista como un triunfo inicial para las autoridades, la falta de una orden de extradición, sumada a la violencia desatada por el cártel, le permitió recuperar su libertad en tiempo récord. Este episodio dejó en evidencia las fallas estructurales en el sistema judicial colombiano que permitieron que uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia saliera en libertad casi sin consecuencias. Sin embargo, la presión del gobierno y de la comunidad internacional aumentaría con el tiempo, preparando el terreno para los eventos que marcarían la caída definitiva del cártel de Medellín en los años siguientes. La tercera caída de Jorge Luis Ochoa Vázquez, aunque esta vez por decisión propia, ocurrió el 15 de enero de 1991. En el atrio de la iglesia del municipio de Caldas, Antioquia, allí lo recibió la entonces directora del Departamento de Instrucción Criminal, Marta Luz Hurtado. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia de Colombia en 1990, su gobierno implementó una estrategia para desarticular al cártel de Medellín mediante incentivos judiciales para los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente a la justicia. Este plan incluía la prohibición de la extradición a Estados Unidos, una de las principales preocupaciones de los capos de la droga, además de rebajas de penas y garantías de un juicio imparcial dentro del país. Bajo este nuevo panorama, Ochoa Vázquez decidió entregarse luego de un proceso de negociación que incluyó la emisión de un decreto presidencial que garantizaba que no sería extraditado. Una vez bajo custodia, fue juzgado por delitos relacionados con narcotráfico y el Tribunal Penal le sentenció a 8 años y 4 meses de prisión, a pagar el equivalente de 100 salarios mínimos y a entregar al gobierno la hacienda La Clara, ubicada en Codazzi, Cesar, cuyo inmueble estaba avaluado en 2.000 millones de pesos. Sin embargo, gracias a diversos beneficios procesales y reducción de pena por buena conducta, su sentencia se redujo a 5 años, 5 meses y 21 días, logrando recuperar su libertad antes de lo previsto. Finalmente, en 1996, quedó en libertad, alejándose aparentemente del negocio que lo había convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Su entrega marcó un punto clave en la estrategia de sometimiento del Estado colombiano hacia los líderes del cártel de Medellín, aunque no logró frenar la violencia y la guerra desatada por Pablo Escobar contra las autoridades. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ha señalado a Jorge Luis Ochoa como una figura clave en la escalada de terrorismo en Colombia.
Según Popeye, Ochoa habría facilitado la llegada al país de un integrante de la organización terrorista vasca ETA, conocido con el alias de Miguelito. Este individuo habría entrenado a los hombres de Pablo Escobar en el uso de explosivos activados a distancia, lo que permitió al cártel de Medellín intensificar su guerra contra el Estado colombiano. Velázquez también atribuyó a Ochoa una presunta autoría intelectual en diversos crímenes de alto impacto que sacudieron a Colombia. Uno de los más recordados fue el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza, el 17 de diciembre de 1986 en Bogotá. El periodista, un férreo opositor del narcotráfico, fue acribillado por sicarios del cártel de Medellín cuando salía de la sede del periódico, un crimen que marcó un antes y un después en la lucha contra los carteles. Más adelante, el 18 de agosto de 1989, el país quedó conmocionado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, precandidato presidencial y uno de los más acérrimos enemigos del narcotráfico. Durante un evento de su campaña en Soacha, fue atacado a tiros frente a miles de seguidores, un hecho que estremeció a la nación y puso en evidencia el poder de los carteles sobre la política colombiana. Un año antes, el 18 de enero de 1988, se había registrado otro suceso que reflejaba la capacidad de intimidación del cártel de Medellín: el secuestro de Andrés Pastrana Arango, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá. Ordenado por Pablo Escobar, este secuestro fue un mensaje directo a la clase política del país. Aunque Pastrana fue liberado una semana después, el episodio dejó en claro que nadie estaba a salvo de la violencia narcotraficante. Entre 1989 y 1993, Medellín se convirtió en un campo de batalla. Cerca de 500 policías fueron asesinados en las calles de la ciudad, víctimas de la guerra declarada por el cártel de Medellín contra las fuerzas del orden. Jorge Luis Ochoa también ha sido señalado en investigaciones que lo vinculan con el asesinato de figuras clave en la lucha contra el narcotráfico, hombres que, desde sus posiciones de poder, enfrentaron con firmeza a los carteles y pagaron con sus vidas el desafío. Uno de los casos más significativos es el del excoronel de la Policía Antinarcóticos Jaime Ramírez Gómez, quien lideró la Operación Tranquilandia en 1984, una de las mayores ofensivas contra el narcotráfico en Colombia. Durante esta operación, fueron decomisadas aeronaves de su propiedad, lo que lo convirtió en un enemigo directo de los grandes capos. 2 años después, el 17 de noviembre de 1986, Ramírez fue asesinado en Bogotá, en lo que se consideró una represalia directa por su papel en la lucha contra el crimen organizado. Otro golpe certero al Estado ocurrió el 18 de agosto de 1989, cuando fue asesinado el comandante de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero. La emboscada, perpetrada en Medellín, fue particularmente impactante, no solo por la violencia con la que se ejecutó, sino porque se llevó a cabo el mismo día en que Luis Carlos Galán Sarmiento caía bajo las balas en Soacha. Las investigaciones revelaron que en el atentado contra Franklin Quintero se utilizó un helicóptero vinculado a los Ochoa Vázquez, lo que generó aún más sospechas sobre su participación en los ataques a las fuerzas del orden. Pero la persecución contra los hombres que combatían al narcotráfico no se detuvo allí. El coronel Hugo Martínez Poveda, líder del bloque de búsqueda, también fue blanco de atentados. Sin embargo, a diferencia de otros altos mandos de la policía, Martínez logró sobrevivir y continuar su labor, siendo el responsable de dirigir la operación que terminó con la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993. Su resistencia a los constantes ataques representó un golpe moral para los narcotraficantes, quienes no lograron silenciarlo como lo habían hecho con tantos otros. En la actualidad se sabe poco sobre su paradero, ya que ha evitado la atención pública y no ha concedido entrevistas. Se le ha visto en algunas ferias ganaderas y se dice que disfruta viajar en su motocicleta Harley, desde Antioquia, su tierra natal, hasta la costa caribeña colombiana. Su hermano Fabio mencionó que, durante su tiempo en prisión, Jorge Luis se interesó en proyectos de energías limpias,
aunque no hay mucha información al respecto debido a su deseo de mantener un perfil discreto. En el año 2024, su hermano Fabio Ochoa Vázquez fue deportado a Colombia tras cumplir una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos. Este hecho ha vuelto a poner en el foco mediático a la familia Ochoa, aunque Jorge Luis continúa alejado de la vida pública. A diferencia de otros capos del cártel de Medellín, Ochoa evitó tanto la extradición como la muerte violenta que selló el destino de personajes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. No cayó en una emboscada, no terminó en una prisión estadounidense y tampoco se convirtió en un objetivo de guerra. Simplemente desapareció de la opinión pública. Se dice que, tras su liberación, Jorge Luis Ochoa llevó una vida discreta y sin mayores problemas con la justicia. Sin embargo, el rastro de su fortuna y su verdadero papel en la reestructuración del narcotráfico tras la caída del cártel de Medellín sigue siendo un misterio. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que optaron por seguir operando en la clandestinidad, Ochoa optó por el silencio absoluto. Aunque su nombre dejó de aparecer en los titulares, su historia es un recordatorio de cómo el narcotráfico transformó Colombia y hasta qué punto el poder del dinero pudo corromper la justicia. Mientras que muchos de sus contemporáneos encontraron un final violento, Ochoa logró evadir la extradición y rehacer su vida, un privilegio que muy pocos en su posición pudieron alcanzar. En resumen, Jorge Luis Ochoa Vázquez ha optado por una vida reservada, enfocándose en actividades ganaderas y manteniéndose alejado de este inframundo criminal desde que recuperó su libertad. Hoy sigue siendo un personaje en la historia del narcotráfico colombiano, un hombre que sobrevivió a la guerra que él mismo ayudó a desatar. El Cartel de Cali fue el nombre dado por la DEA a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y lavado de activos. Recibió el nombre de Cartel de Cali ya que en aquella ciudad colombiana tuvieron su principal base de operaciones. Se le conoció también como The Cocaine Incorporation, y sus capos se hacían llamar como Caballeros de Cali o Gentlemen of Cali por sus nexos con la clase política y económica de Colombia. Igualmente se le llamaba KGB de Cali, por su vasto sistema de información con el que tenían a todo el país en la mira y porque sus empleados no se conocían entre ellos. El nombre de cartel se le dio principalmente en contraste con el así llamado Cartel de Medellín, quien fue su principal rival. Su época de operaciones fue desde 1975 hasta 1996. Sin embargo, sus inicios fueron en el año 1970, cuando Gilberto Rodríguez Orejuela, junto a su hermano Miguel Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño, crean una banda delictiva llamada Los Chemas, que estaba dirigida por Luis Fernando Tamayo García. Luego comenzarían a introducirse en el negocio de la cocaína, importando pasta de coca desde Bolivia y Perú, utilizando sus propias aeronaves y rutas. Los Chemas sustituyeron en el negocio de la cocaína a Benjamín Herrera Zuleta, conocido como el Papá Negro de la cocaína, y probablemente el padre de Helmer Francisco Herrera Buitrago, quien sería el tercer socio principal del Cartel de Cali. El Cartel de Cali tuvo un alcance internacional que abarcó múltiples continentes. Estableció conexiones en Estados Unidos, además expandió sus operaciones a Europa y Centroamérica, convirtiéndose en un actor clave en el tráfico de drogas a nivel global. Su influencia también se sintió en Sudamérica, donde colaboró con otros grupos criminales y alcanzó incluso a África y Asia, en donde buscaba nuevas rutas de distribución. A lo largo de su existencia, el Cartel de Cali estableció una red de aliados que le permitió consolidar su poder en el narcotráfico. Entre sus conexiones más notables estuvo la colaboración con los Pepes, un grupo paramilitar que, aunque inicialmente antagonista, se alió en ciertos momentos para debilitar al Cartel de Medellín. Además, recibió el apoyo del gobierno colombiano en sus esfuerzos para erradicar a sus rivales. También mantuvo relaciones con otros carteles, como el Cartel de la Costa y el Cartel de Bogotá, que ayudaron a fortalecer su influencia regional.
A nivel internacional, hizo alianzas con organizaciones como la Camorra en Italia y carteles mexicanos como el Cartel de Juárez, el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Tijuana, lo que les permitió diversificar sus rutas de tráfico y expandir su mercado, convirtiéndose en una de las organizaciones más poderosas de su tiempo. El Cartel de Cali enfrentó varios enemigos a lo largo de su historia, siendo el más destacado el Cartel de Medellín, con el que tuvo una intensa rivalidad desde 1987, lo que desencadenó una guerra brutal en el narcotráfico colombiano. A partir de 1995, el Cartel del Norte del Valle emergió como otro competidor significativo, desafiando la hegemonía de Cali en el mercado de drogas. Las actividades delictivas del cartel incluían narcotráfico, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, secuestros y sicariato. También se involucró en actos de narcoterrorismo, asesinatos, abuso sexual y trata de personas, así como en extorsión y lavado de dinero. Estas actividades reflejan la amplia gama de crímenes que caracterizaron la lucha por el control del narcotráfico en Colombia, dejando un legado de violencia y sufrimiento en la sociedad. Gilberto José Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista, nació en Mariquita, Tolima, Colombia, el 30 de enero de 1939, en una familia de escasos recursos, y lo único que recibió como herencia fue pobreza. Cuando era niño, debió hacerse cargo del hogar y de su madre, Ana Rita Orejuela, una ama de casa, al igual que de sus 5 hermanos. Eso le valió el respeto del resto de la familia. A los 10 años, época en que vendía floreros de forma ambulante, cansado del maltrato al que sometía a su madre y a sus hermanos, echó de la casa a su padre, Carlos Rodríguez, un pintor autodidacta. Se mudaron a Cali a comienzos de los años 40 en busca de nuevas oportunidades, donde Gilberto estudió en la Escuela San Luis Gonzaga y comenzó a trabajar en una farmacia donde hacía de mensajero. Era el encargado de vender y distribuir la medicación que los clientes requerían en sus viviendas. Eso le aportó conocimientos básicos, el manejo de la calle, observar las necesidades de las personas e interiorizarse sobre la importancia que las drogas tenían en la sociedad. Fue así como comenzó a generar su propio negocio paralelo. Vendía medicamentos de forma ilegal a quienes no podían conseguir una autorización médica para consumirlos. Los años, la disciplina para el trabajo y el haber aprendido cómo era el bajo mundo de Cali le sirvieron para saber que el dinero fresco estaba allí, en las calles, en el comercio, en la piratería y en el tráfico. De esa forma, les vendía remedios robados a sus amigos y a todo aquel que lograra contactarlo, logrando iniciar su carrera en el tráfico de medicamentos y montar su propia cadena de farmacias y droguerías. Hacia 1975, Gilberto Rodríguez Orejuela ya exportaba grandes cantidades de cocaína, camuflada en tablones de madera que eran enviados en cargamentos lícitos desde el puerto de Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, hasta varias bodegas y empresas ficticias en Estados Unidos. En 1976, el ajedrecista estuvo vinculado a actividades de narcotráfico, después de que se incautaran 290 kilos de pasta de coca que iban de Perú hacia Colombia. 2 años después, las autoridades descubrieron una red de distribución de cocaína en Queens, Nueva York, que presuntamente era controlada por Rodríguez Orejuela. Durante la década de 1970, el capo colombiano no solo se posicionó en el mundo del narcotráfico, sino que además amplió su emporio lícito. Junto con su hermano Miguel, Gilberto penetró en el mundo del capital legal, como un acaudalado inversionista en diferentes firmas, bancos y empresas, como Laboratorios Cresfor, Drogas La Rebaja, Grupo Radial Colombiano y Corporación Financiera de Boyacá, así como First Interaméricas Bank de Panamá. El periodista Alberto Giraldo contactó a Gilberto Rodríguez para informarle que Germán Montoya, entonces presidente de Chrysler Colombia, le había informado sobre la quiebra de la multinacional, por lo que necesitaban deshacerse de la filial colombiana. Entonces, Rodríguez invirtió 50 millones de pesos de la época, con lo que pasó a ser el presidente de Chrysler Colombia entre los años 1979 y 1983. A mediados de la década de 1980, bajo el mando de los hermanos Rodríguez Orejuela,
el Cartel de Cali ya había logrado consolidarse como una de las principales organizaciones narcotraficantes del hemisferio. Para entonces, tenían sus propias rutas y mercados, y las autoridades estadounidenses y europeas ya habían identificado signos de su actividad. El arresto de Gilberto, mientras estaba con el narcotraficante Jorge Luis Ochoa en Madrid, España, el 15 de noviembre de 1984, fue prueba de ello. Después de permanecer en cautiverio por más de 12 meses, el gobierno de Felipe González autorizó su extradición y fueron entregados a las autoridades colombianas en 1986. Una vez en territorio colombiano, el ajedrecista fue trasladado a la cárcel de Bellavista en Cali, donde permaneció preso durante 13 meses. A pesar de que el juez penal número 11 del circuito de Cali, Tobías Iván Pozo, abrió un proceso contra Gilberto por narcotráfico, este fue absuelto en 1988 por falta de pruebas, recobró su libertad y volvió a la actividad criminal. En 1995, el presidente electo Ernesto Samper Pizano fue acusado por su oponente Andrés Pastrana Arango de haber recibido al menos $6 millones del Cartel de Cali para financiar su campaña, escándalo que se conoció como el Proceso 8000. Como prueba de ello, había casetes en los que se escuchaba a los hermanos Rodríguez Orejuela afirmar que habían entregado dinero para la campaña presidencial de Samper. Sin embargo, las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales en ese momento determinaron que no había pruebas suficientes de que la campaña presidencial había contado con patrocinio de dineros del narcotráfico, ni que el entonces candidato tuviera conocimiento de ello. Pero a raíz de toda esa investigación, hubo varios involucrados y detenidos por las autoridades judiciales, como es el caso de Fernando Botero, gerente de la campaña de Samper a la presidencia. A medida que el Cartel de Cali se expandía y sus operaciones se volvían más complejas, las autoridades colombianas y estadounidenses comenzaron a intensificar sus esfuerzos para desmantelar la organización. Las investigaciones y operativos comenzaron a acumular evidencia que apuntaba a la estructura y actividades del cartel. En 1995, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de empresas cuya propiedad fue asignada a los hermanos Rodríguez Orejuela, y al menos un centenar estaban vinculadas a los narcotraficantes. Debido a esto, ese mismo año se llevó a cabo una de las primeras operaciones importantes contra el cartel, conocida como la Operación Milenio. Esta operación se centró en desmantelar las redes de lavado de dinero y arrestar a los miembros clave del cartel. Aunque la operación fue solo un primer paso, marcó el comienzo de una serie de esfuerzos coordinados para acabar con el Cartel de Cali. El gobierno de Ernesto Samper reactivó el bloque de búsqueda con miembros de la fuerza pública, declarando una guerra total contra los carteles de las drogas. El golpe más significativo al Cartel de Cali ocurrió el 9 de junio de 1995, cuando el bloque de búsqueda, una unidad policial de élite conformada en 1989 y comandada por el general Rosso José Serrano, capturó a Gilberto Rodríguez Orejuela junto a su esposa Aura Rocío Restrepo, en una casa del barrio Santa Mónica, al norte de Cali, luego de una intensa y minuciosa búsqueda de casi una hora. Se encontraba escondido en medio de una falsa pared hueca, pintada y camuflada. Gilberto, viendo el numeroso escuadrón de policías en el operativo, solamente dijo: «No disparen, soy un hombre de paz», y se rindió muy pacíficamente. Rodríguez Orejuela fue trasladado de inmediato en un avión de la policía a la ciudad de Bogotá, donde inicialmente fue condenado a 15 años de prisión, pero su sentencia fue reducida a 7 por confesar algunos delitos y por buena conducta. Después de estar recluido en una guarnición militar, fue liberado en noviembre de 2002 por cuenta de una sentencia judicial controvertida expedida por el juez Pedro José Suárez, quien consideró que las reducciones y la excarcelación eran aplicables por la figura del habeas corpus. Después de recuperar su libertad, el ajedrecista fue acusado de enviar 150 kilos de cocaína a los Estados Unidos en 1990
siendo recapturado por una orden de la Fiscalía General de la Nación 4 meses después, en 2003, y extraditado a los Estados Unidos en diciembre de 2004 por solicitud del gobierno americano. Ya en territorio estadounidense, en 2006 Gilberto Rodríguez Orejuela fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales alcanzó a pagar 18 por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y lavar dinero de la droga. Estuvo recluido en la cárcel federal Butner, Carolina del Norte, hasta el día de su muerte. Además, se sabe que Gilberto fue diagnosticado con cáncer de colon, de próstata, hipertensión, gota y trastornos psiquiátricos, aunque su familia asegura que los cánceres de próstata y colon ya los había superado. La vida del ajedrecista se apagó como la de cualquier mortal. Falleció a causa de un linfoma cerebral el 31 de mayo de 2022 en un hospital donde un mes antes había sido trasladado de la cárcel. El rey de la coca, señalado de enviar el 80% de la cocaína colombiana a Estados Unidos, murió solo y con un jaque mate a su vida que en el tablero del negocio de la coca nunca dudó en decretar. El 30 de junio de 2022, sus restos mortales fueron repatriados para ser cremados en una ceremonia privada en el sur de la ciudad de Cali. El segundo al mando, hermano del ajedrecista y miembro importante de la organización, fue Miguel Rodríguez Orejuela, alias El Señor. Miguel, 4 años menor que Gilberto, nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima, y estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Mientras Gilberto se centraba en las operaciones externas y la expansión del cartel, Miguel era el administrador del imperio y se encargaba de llevar las finanzas y la contabilidad interna. Su habilidad para manejar grandes sumas de dinero y mantener una estructura organizativa eficiente fue crucial para el éxito del cartel. Miguel implementó sistemas complejos de lavado de dinero y creó una red de contactos en el ámbito político y empresarial, el cual permitió al cartel operar con absoluta impunidad. A diferencia de otros líderes de carteles, Miguel era conocido por su enfoque metódico y su capacidad para mantenerse en las sombras, evitando así una mayor atención de las autoridades y poder manejar un perfil bajo. Una de las formas en que se logró lavar dinero dentro de la organización fue la compra del América de Cali, equipo del fútbol profesional colombiano que adquirió Miguel Rodríguez Orejuela en 1979. Recién hecha la compra, este narcotraficante contrató a exitosos jugadores como Julio César Falcioni, Hernán Darío Herrera, Roberto Cabañas, Pedro Sarmiento, Ricardo Gareca y Aurelio José Pascutini, conformando un equipo casi invencible que se paseó todos los estadios de Colombia no solamente con sus grandes jugadores, sino con el dinero que había producto del narcotráfico, el cual también influyó en ciertos resultados cuando empezaron a pagarles a los árbitros dinero para que favorecieran al equipo. Durante los años del dominio de los hermanos Rodríguez Orejuela, el América de Cali quedó campeón del fútbol profesional colombiano en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996 y 1997. Como el cartel tenía influencia en la Federación Colombiana de Fútbol, los dueños del equipo sabían con anticipación quién sería el árbitro días antes de los partidos y le enviaban a un hombre con el dinero para negociar. Los tentáculos del cartel también abrazaron la Copa Libertadores, aunque fue más difícil. Sin embargo, había una persona muy amiga de ellos en la Confederación Sudamericana que fue Teófilo Salinas. Mientras él estuvo el América de Cali, fue 3 veces subcampeón de la Copa Libertadores. Pese al poder del narcotráfico, las cosas cambiaron cuando Joao Havelange fue nombrado presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, porque desde cuando llegó, dijo que América nunca iba a quedar campeón mientras él fuera presidente de la federación, porque era un grupo de narcotraficantes y él, sí lo dijo abiertamente,
a toda la opinión pública. El América de Cali no fue el único en manos de los narcotraficantes, también el Atlético Nacional, que tenía influencia de Pablo Escobar, y el club Los Millonarios, cuyo dueño era Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Cuando Gilberto estuvo detenido en España en 1984, fue Miguel quien, gracias a su influencia en las altas esferas políticas de la sociedad, logró traer de regreso a su hermano. En el mes de mayo de 1985, tuvo una cita con el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González. Montaron una especie de centro de operaciones en el Hotel Tequendama, donde se planeó la forma de traer a Gilberto a Colombia y conseguir su libertad con el método del soborno. Según Guillermo Payomari, contador del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela pagó $1 millón al Ministerio de Justicia de Colombia para que firmara el pedido de extradición de Gilberto a Colombia. Miguel Rodríguez fue delatado por uno de los jefes de seguridad del cártel de Cali, Jorge Salcedo. 3 días antes de su captura, el bloque de búsqueda allanó el apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita, al oeste de Cali, quien luego de una intensa búsqueda canceló el operativo, y fue aquí cuando Miguel Rodríguez logró fugarse. Después, una llamada a la policía informó que Miguel Rodríguez había sido visto bajándose de un taxi escoltado por otros 2 vehículos e ingresando a un edificio. Inmediatamente se envió a miembros del bloque de búsqueda a hacer inteligencia en el edificio para encontrar cualquier pista que permitiera identificar cuál era el apartamento donde se encontraba Miguel Rodríguez. Luego, en la noche, se vio la primera pista, y era que en uno de los apartamentos un residente tenía una vela encendida. Su jefe de seguridad, Jorge Salcedo, había indicado que Miguel Rodríguez era devoto de la Virgen del Carmen y que cada noche le encendía una veladora. Con esta pista, el bloque de búsqueda montó un operativo relámpago en el edificio Hacienda Buenos Aires, en el oeste de Cali, en las faldas del Cerro de las Tres Cruces. Ingresaron por la parte trasera del edificio que daba a la pendiente del cerro, neutralizaron a los 2 vigilantes y llegaron al apartamento que ya habían ubicado. Al ingresar, encontraron a 2 empleadas del servicio y un empleado de Miguel Rodríguez. Otros oficiales ingresaron rápidamente a la habitación donde estaba la vela encendida. Allí encontraron a Miguel Rodríguez en pantaloncillos, acompañado de su exesposa, Amparo Arbeláez, intentando entrar a una caleta que se encontraba en un armario. De esta manera, el 6 de agosto de 1995 era capturado Miguel Rodríguez Orejuela y recluido en la penitenciaria de Palmira, en el Valle del Cauca. Mientras estuvo preso en Colombia, Miguel Rodríguez purgó su pena en las cárceles de Palmira, La Picota, Cómbita, La Modelo de Bogotá y la cárcel de Palo Gordo en San Juan de Girón, Santander, de donde fue trasladado para ser extraditado a los Estados Unidos. Una filmación de 1997 mostraba a Mauricio Macri en la cárcel La Picota de Bogotá, reunido con Miguel Rodríguez. Dicha escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la prisión. El motivo de la reunión era por negocios, ya que Macri quería comprar el pase del portero colombiano Óscar Córdoba, que jugaba en el América de Cali, el club controlado por el cartel. Se terminó acordando primero un préstamo y finalmente un pago de $1 millón por el pase del jugador. 7 días después de la extradición a Estados Unidos de Gilberto Rodríguez Orejuela, la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema que rinda concepto favorable para enviar a ese país a su hermano Miguel. A juicio del Ministerio Público, la petición cumple los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal. Está acusado de los mismos cargos por los cuales fue pedido su hermano Gilberto, es decir, narcotráfico, lavado de activos y obstrucción a la justicia. El 11 de marzo de 2005, el narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, de 61 años, fue entregado a agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas DEA en la base militar de Palanquero, situada en Puerto Salgar, y de allí partió a las 2:35 de la tarde hacia Estados Unidos en un reactor ejecutivo enviado desde ese país. Minutos antes, el acusado había salido en medio de fuertes medidas de seguridad en un helicóptero desde la cárcel de Girón.
donde el día anterior se despidió de sus familiares que le visitaron en el penal. Rodríguez Orejuela es el segundo cabecilla del cartel de Cali extraditado a Estados Unidos después de que su hermano Gilberto fuese enviado a ese país en diciembre pasado. En la base de Palanquero y antes de subir al avión, el extraditado fue sometido a los últimos exámenes médicos y firmó unos documentos. La extradición de Rodríguez Orejuela, que estaba detenido desde 1995, fue autorizada el 1 de marzo por el presidente, Álvaro Uribe Vélez, y había sido avalada el 25 de febrero por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El traficante colombiano estaba solicitado por el Tribunal del Distrito Sur de Florida y del Distrito Sur de Nueva York, que presentaron el pedido de extradición en marzo de 2004. El Ejecutivo colombiano aceptó la petición de extradición de Miguel Rodríguez Orejuela por 2 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de activos, pero rechazó el cargo de obstrucción de la justicia. En un último intento por evitar la extradición, los abogados de Miguel Rodríguez interpusieron un recurso que no fue aceptado por el gobierno. Los delitos imputados a los 2 capos habían sido cometidos antes de 1997, cuando estaba prohibida la extradición de nacionales, lo que les aseguraba quedarse en Colombia. Por ello, una primera solicitud de extradición de los 2 hermanos, presentada hace 7 años, fue denegada por el gobierno de Colombia. Sin embargo, agentes de la DEA testificaron contra los capos colombianos y en diciembre de 2003, una corte de Florida acusó a los Rodríguez Orejuela de obtener más de $2.000 millones de ganancias con el narcotráfico, incluso desde la prisión. La extradición de Miguel Rodríguez Orejuela se efectuó 2 días después de que fuera entregada a agentes de Estados Unidos la guerrillera Nayibe Rojas, alias Sonia, considerada la jefe de tráfico de drogas de un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Miguel, ya extraditado a Estados Unidos, fue acusado por conspiración para importar cocaína y por consiguiente condenado a 360 meses, es decir, 30 años de prisión en la Institución Correccional Federal Edgefield, en Carolina del Sur. En 2021, por cuenta de la pandemia ocasionada por el COVID-19, Miguel y su hoy fallecido hermano mayor Gilberto pidieron que se les permitiera morir en Colombia cuando ambos, desde diferentes cárceles, se contagiaron del virus. El ex narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela no quiere tener el mismo final que su hermano Gilberto, el gran jefe del cartel de Cali. Su único deseo es regresar y morir en su tierra. Por eso, a lo largo del 2023 se ha movido con sus abogados para buscar ser beneficiado de la figura de libertad por compasión, la cual les permite a los presos regresar a su país natal o quedar en libertad en caso de enfermedad terminal, vejez o discapacidad severa. Miguel, desde la cárcel ha combatido el cáncer y le esperan todavía varios años de prisión. La petición, donde súplica la rebaja de pena, aún no tiene respuesta. Elmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, fue un narcotraficante colombiano, tercero al mando dentro del cartel de Cali. Nació el 24 de agosto de 1951 en la ciudad colombiana de Palmira, ubicada en el Valle del Cauca. También lo llamaba el hombre de los 1000 rostros, porque después de la fuga de Pablo Escobar de la catedral, este dejó abandonado un álbum con fotos de Herrera donde le habían hecho varios retoques. Después de estudiar mantenimiento técnico a principios de los años 70, se mudó a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, donde trabajó como mecánico industrial en Nemac Corporation. En 1975, Herrera empezó a distribuir cocaína y en 1978 fue arrestado por cargos de venta de drogas en la ciudad de Nueva York, donde tuvo que cumplir 1 año de cárcel. En 1983, por medio de José Santa Cruz Londoño, conoció a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que comenzaron a negociar con Herrera los derechos de suministro y distribución de cocaína en la ciudad de Nueva York, para más tarde abrir rutas de tráfico a través de México con las conexiones que había establecido con anterioridad.
Junto con nuevas rutas de tráfico, Elmer Herrera también diseñó una rentable operación de lavado de dinero, según la DEA. Elmer Herrera era el más joven de la organización, pero el más osado. La razón era que su vinculación al negocio del narcotráfico la hizo posicionándose como capo de la distribución de cocaína y el lavado de activos en Estados Unidos. Esto lo convertiría en uno de los narcotraficantes más adinerados del mundo, sin conocerse en la actualidad la totalidad de su fortuna. De hecho, llegó a ser en su momento el más importante en el lavado de dinero de los cárteles de droga colombianos, apoyado en estructuras como el Clan Ramírez en el Valle del Cauca, entre otros. Su nombre empezó a circular con fuerza entre las autoridades tras el atentado dinamitero, en enero de 1987, contra el edificio Mónaco, propiedad del desaparecido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien señaló directamente a Pacho Herrera como responsable. Ese episodio, que marcó la guerra entre carteles de la cocaína y se tradujo en decenas de atentados dinamiteros contra sedes de drogas, la rebaja. El informe clasificado de la policía describía a Herrera como un hombre de contextura corpulenta, con 1,70 m de estatura, piel trigueña, ojos y cabello negro ondulado. Junto con el extinto José Santa Cruz Londoño, Herrera fue señalado de integrar el grupo perseguidos por Pablo Escobar, conocido como Los Pepes, quienes iniciaron la más sangrienta guerra contra el cartel de Medellín. Pacho Herrera fue el único integrante de esa organización que hasta a comienzos de 1995 no era requerido por la justicia colombiana. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación dictó auto de detención en su contra el 17 de marzo de 1995 por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. El 16 de julio de este año se presentó a la Dirección Nacional de Fiscalías un abogado con el mensaje de que Pacho Herrera quería someterse a la justicia. El 1 de septiembre de 1996, Herrera, por la amenaza que le representaba el cartel del Norte del Valle y las autoridades que lo buscaban, decidió entregarse ante el general Rosso José Serrano, líder de la unidad bloque de búsqueda de la Policía Nacional de Colombia, en la iglesia del municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. Fue el último de los 4 líderes del cártel de Cali en ser capturado y poco después, el 8 de octubre de 1996, Pacho Herrera le reveló a la policía que había prestado colaboración para que se capturara o matara a Pablo Escobar, afirmando haber gastado toda su fortuna enfrentándolo. Posteriormente, fue trasladado al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Palmira. Fue juzgado por narcotráfico. No se lo pudo acusar de ningún asesinato y fue condenado a 14 años de cárcel. El 19 de septiembre de 1996 confesó ante la Fiscalía haber cometido los delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de dólares, y admitió que había trabajado junto al capo José Santa Cruz Londoño y otros integrantes del cartel de Cali para transportar cocaína a Estados Unidos. El 2 de febrero de 1997, Elmer se convierte en estudiante de Administración de Empresas en el interior de la penitenciaría de Palmira, junto con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Juan Carlos Ortiz, alias Cuchilla. Y el 5 de abril Estados Unidos cancela su visa junto a la de 257 personas más. En julio 30 de ese mismo año, ofrece entregar 4.000 millones de pesos a la justicia colombiana como prestación para resarcir el daño hecho a la sociedad con sus anteriores actividades. El 5 de noviembre de 1998, Elmer Herrera, de 47 años, fue asesinado por un hombre que se hacía pasar como abogado. Ingresó al centro penitenciario de Palmira en aparente estado de embriaguez durante un partido de fútbol en uno de los patios. El asesino fue identificado como Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 años. Parecía ser un conocido de Herrera porque él lo saludó primero, dijo un funcionario del IMPEC. Según investigaciones posteriores, ya había ingresado tiempo atrás varias veces y había sostenido largos diálogos con Elmer Herrera. Cuando se disputaba un partido en la cancha del pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palmira, el sicario inmovilizó por el cuello a Elmer Herrera y le propinó 7 impactos de bala en la cabeza.
Luego de una ardua y larga investigación, se supo que el asesinato fue ordenado por José Orlando Henao Montoya, líder del Cartel del Norte del Valle, en represalia por un atentado ordenado por Herrera en contra de Varela en 1997. El asesinato de Elmer Pacho Herrera desencadenó una guerra entre el Cartel del Norte del Valle y el clan Herrera que trajo como consecuencia la muerte de José Orlando Henao Montoya a manos de José Manuel Herrera, hermano de Pacho Herrera. Otro de los principales miembros era José Santa Cruz Londoño, conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de Don Chepe. También fue conocido como El Estudiante por haber realizado estudios universitarios, cursando hasta cuarto semestre de ingeniería en la Universidad del Valle en 1967 e intentó continuarlos en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Fue el cuarto miembro más importante del cartel. Nació el 1 de octubre de 1943 en Cali, Valle del Cauca, convirtiéndose en uno de los colaboradores más cercanos de los hermanos Rodríguez Orejuela. Aficionado a los caballos de paso y a la ganadería en general, Chepe Santa Cruz era conocido como el hombre de la finca raíz, pues según las autoridades, utilizó numerosas empresas de este ramo como fachada para el blanqueo de dinero. Analistas financieros del Comando Especial Conjunto CC consideran que por intermedio de sus inmobiliarias y constructoras se lavaron millones de dólares y se edificaron cerca de 2.000 apartamentos residenciales en Cali durante los últimos 20 años. José Santa Cruz Londoño inició su carrera en el mundo del narcotráfico en los años 80, cuando el Cartel de Cali comenzó a consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Se encargó de gestionar una parte crucial de las operaciones del cartel, especialmente en lo que respecta a la producción y distribución de cocaína. Don Chepe fue conocido por su papel en la coordinación de las rutas de transporte y el manejo de los recursos del cartel. Su habilidad para establecer conexiones y negociar acuerdos con otros grupos criminales y operadores en el negocio de las drogas lo hizo indispensable para la operación del Cartel de Cali. Figuraba desde 1980 en la lista de los más buscados de la DEA y tenía pendientes en Estados Unidos 4 cargos por narcotráfico. Santa Cruz también utilizaba varios nombres falsos para camuflarse: Víctor Crespo, Antonio Veloza, Pedro Pomales, Ramón Palacio, José Ángel Ortiz y José Bolívar Valera son algunos de los que lograron detectar las autoridades. Fue procesado como reo ausente junto a Gilberto Rodríguez en 1987, luego de que éste fuera extraditado de España. En enero de 1992 se le asoció con el secuestro de por lo menos 15 estudiantes, en su mayoría cercanos políticamente al Partido Comunista, a la Unión Patriótica y a las FARC. Paralelo a ello, contra Santa Cruz figuraban otros cargos por los asesinatos del ex gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, el del periodista cubano-estadounidense Manuel de Dios Unanue, y cargos por narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, entre otros. Santa Cruz fue detenido el 4 de julio de 1995 en Carbón de Palo, un restaurante ubicado al norte de Bogotá, en donde se encontraba departiendo con Carlos Julio Cardona Ochoa, gerente de Aureal, y otras 2 personas. Tenía gafas oscuras y vestía de manera informal, con barba de varios días, usaba una camisa blanca, chaqueta blue jean, pantalón vaquero y zapatos negros. Fue detenido por 2 oficiales que le hacían seguimiento a Carlos Julio desde hacía varios días y de la escolta privada del general Serrano. En el cerco tendido en procura de su captura, comandos del ejército y la policía que hacen parte del bloque de búsqueda realizaron más de 30 allanamientos contra propiedades suyas y de sus familiares durante el primer semestre de 1995. Sin embargo, el 11 de enero de 1996 escapó de la prisión de La Picota, en Bogotá. El objetivo de Santa Cruz era reorganizar el Cartel de Cali, para lo que buscó nuevas alianzas con los miembros que quedaron del extinto Cartel de Medellín, la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares. Esto debido a que sus antiguos aliados del Cartel del Norte del Valle se habían vuelto contra ellos. Desde el día en que se fugó Santa Cruz,
el grupo de inteligencia del bloque de búsqueda de la policía inició sus labores para lograr dar de nuevo con el paradero del cuarto hombre del cartel de Cali. En las 2 primeras semanas de la fuga, los hombres del bloque concentraron su trabajo en Bogotá. Realizaron decenas de allanamientos a inmuebles y propiedades de Santa Cruz localizadas al norte de la capital. Sin embargo, una llamada al comando de la Policía Metropolitana en Medellín, preguntando por el general Alfredo Salgado Méndez, afirmó que Santa Cruz se encontraba en ese momento en el centro comercial Oviedo en compañía de un hombre que manejaba un campero samurái rojo. En coordinación con el grupo de inteligencia, Salgado montó el operativo que finalizó unas horas más tarde. Santa Cruz fue dado de baja por una patrulla de la policía en un enfrentamiento en Medellín el 5 de marzo de 1996, cuando fue interceptado en una calle que une el barrio El Poblado con la avenida Las Palmas, conocida como La Cola del Zorro. Vía que se hizo famosa hace varios años, pues los sicarios al servicio del cartel de Medellín la convirtieron en el botadero de los cadáveres de los archienemigos de Escobar. Posteriormente se conoció por las versiones libres de algunos narcotraficantes como Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, el ex paramilitar Ever Veloza, alias H&H, y declaraciones de William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, que la muerte de Santa Cruz Londoño había sido orquestado por Carlos Castaño y capos del cartel del norte del Valle en complicidad con el coronel activo de la Policía Nacional, Danilo González, para que su asesinato se mostrara ante los medios de comunicación como el resultado de un operativo de la Policía Nacional. La caída del cartel de Cali tuvo un impacto significativo en la región y en el mundo del narcotráfico. Aunque el cartel fue desmantelado, sus actividades dejaron un legado duradero en Colombia y en otros países afectados por el narcotráfico. El desmantelamiento del cartel llevó a un aumento en la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico colombiano. Las lecciones aprendidas de la lucha contra el cartel de Cali ayudaron a mejorar las estrategias y tácticas utilizadas por las autoridades para enfrentar otras organizaciones criminales. A nivel local, las comunidades afectadas por el cartel comenzaron a experimentar un cambio en la dinámica del poder. Aunque la violencia no desapareció de inmediato, la caída del cartel permitió a las comunidades comenzar a recuperarse y reconstruir sus vidas. La narrativa del cartel de Cali es una historia compleja de poder, dinero y humanidad. A través de sus líderes, operaciones y el impacto en las comunidades, el cartel dejó una marca indeleble en la historia del narcotráfico.